Definitivamente estática me tiene loco. ¿Cómo así que momento con respecto a un eje? Si antes era con respecto a un punto, ¿cómo que un eje? Eso de estática no. Hoy te voy a enseñar cómo dejar de sufrir con ese momento con respecto a un eje y cómo identificar cada elemento que necesitas para hallar el momento con respecto a un eje. Observa que acá tenemos una varilla que está rotando con respecto al eje AB, este eje que tenemos aquí. Y hay que hallar el momento con respecto a ese eje, con respecto ya no un punto, sino un eje. Entonces, ¿qué hago? Bien, aquí se halla de manera vectorial el análisis que se hace. El momento se halla de esta manera, es el vector unitario punto r cruz f. Te voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Este es el vector unitario del eje, es decir, de AB. Recuerden que el vector unitario nos permite mucho hallar las direcciones de un vector. Es algo muy útil trabajar con el vector unitario. R es el radiovector posición, es decir, es la distancia que hay desde cualquier punto del eje AB hasta la línea de acción de la fuerza. Puede ser cualquier punto. Recuerde que una fuerza tiene una línea de acción, esta línea de aquí, y el vector se puede desplazar a través de esa línea de acción y no va a cambiar en nada su magnitud. Entonces esa línea de acción es esa distancia. Digamos, yo puedo elegir un montón de radiovectores posiciones. Por ejemplo, esta es una distancia, esta puede ser otra, la hice torcida, esta puede ser otra, esta línea de acción de la fuerza, y puedo hallar un montón. La idea es que sea la distancia desde el eje hasta el vector fuerza, hasta su línea de acción, cualquier punto. Eso es lo que tú tienes que analizar con trigonometría o con otros factores, con coordenadas cartesianas, etc. Entonces ya tenemos el radiovector y la fuerza que es esta, la fuerza aplicada. Entonces vamos a hallar cada elemento. Primero vamos a empezar con el vector unitario. Recuerden que para hallar el vector unitario necesitamos primero hallar lo que viene siendo el vector posición de esto. El vector posición es básicamente cómo voy del punto A al punto B, y eso se halla básicamente como se halla aquí. El vector posición lo voy a copiar acá al lado primero antes de hallar el unitario. Vector posición lo voy a llamar como P, básicamente, para que no se confunda con el otro R de acá. Entonces recuerden que es simplemente las coordenadas de final menos las coordenadas de inicio. Entonces yo voy a analizar cuáles son las coordenadas del final y las coordenadas del inicio. Entonces las coordenadas del final, recuerden que yo estoy yendo de A a B, es decir, estoy yendo de este punto a este punto, o sea que el final sería B, ¿cierto? ¿Cuáles son las coordenadas del final? Observemos cuánto se mueve. Entonces miren que acá la coordenada en X sería 0.4, miren, 0.4 en X, y en Y se mueve 0.2, ¿sí ven? Serían las coordenadas del final. En Z no se mueve, entonces sería 0, entonces sería 0.4, 0.2, así, 0.4, 0.2 y 0. Recuerden que este sería X, Y y Z. Ahora vamos a hallar las de inicio. Las de inicio sería simplemente 0,0,0. ¿Por qué 0,0,0? Porque miren que A está en el origen, ¿sí? Entonces sería 0,0,0. Entonces al yo hallar lo que viene siendo este vector posición del final menos el inicio, pues me quedaría simplemente lo mismo, ¿cierto? Porque sería 0.4, 0.2, 0, menos 0, 0, 0. Que eso me daría simplemente lo mismo, ¿cierto? 0.4, 0.2 y 0, porque recuerden que se resta la coordenada de X con la de X, la de Y con la de Y y la de Z con la de Z. Y si yo estoy restando básicamente a estos elementos, a estas componentes 0, pues me va a dar lo mismo. Entonces acá tengo mi vector posición. Recuerda que para hallar el vector unitario, que vamos a hallar el vector unitario AB, es simplemente dividir P entre su magnitud, es decir, estas coordenadas que tengo aquí, que acabo de hallar el vector posición, dividido la magnitud. Entonces eso es básicamente lo que yo voy a hacer. Me va a quedar que U a B va a ser igual a 0.4 en I. Yo lo puedo expresar también como X, Y o Z o IJK. Recuerden que es como vector. Entonces sería más 0.2 en J y 0 en K. No lo voy a colocar porque pues no me interesa. Dividido la magnitud. Recuerden que para hallar la magnitud de un vector es elevar cada componente al cuadrado. O sea, elevar 0.4 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. Y eso me va a dar el vector unitario del eje. Entonces UAB va a ser igual a 0.89 en I
más 0.44 en J. Y ahí ya tengo mi vector unitario. Excelente, tengo mi vector unitario. Ya tengo mi primera parte de mi fórmula. Ahora que sigue el radio vector posición. Para eso voy a mostrarles una imagen acá. Esta básicamente, donde yo les estaba explicando el radio vector posición, ¿cierto? Recuerden que puede ser de cualquier punto del eje de momento hasta la línea de acción de la fuerza. Miren, yo puedo elegir RC, RD, puedo irme de B hasta C. O sea, el más sencillo es RD. ¿Por qué? Porque si yo hallo RC, pues tengo que hallar lo que viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo aquí. Pero miren que si yo me voy, digamos, con RD, que RD es totalmente válido, porque miren que yo puedo tener la fuerza aquí, porque va en la línea de acción, y esa distancia está dando completamente correcta, porque sería desde un punto de la línea de momento hasta un punto de la línea de acción de la fuerza. Entonces este RD ya lo tenemos. ¿Y ese RD cuánto es? Pues simplemente esta distancia, miren, de acá hasta acá, miren, hasta aquí, hasta el punto C, que eso es básicamente, ¿cuánto? Pues miren, ¿cuál es la distancia de esta barra hasta acá, hasta C? No este pedazo, miren, no es 0.4, porque miren que este punto C está más para acá que el punto B, o sea, este está más para acá, o sea que sería 0.6, que se mueve en qué, en básicamente en el eje X, o sea que sería 0.6 en Y. Ese sería el radio vector posición. R va a ser, pongámosle RC, ¿verdad? 0.6 en Y. Recuerden que estamos trabajando en metros, entonces ya saben que eso va en metros, y ahí tenemos el radio vector posición. Muchas veces es difícil hallar este radio vector, pero miren que acá es fácil de visualizar. Muchas veces hay que analizar mucho más el ejemplo. Listo, ya tenemos el radio vector. ¿Qué me falta? La fuerza. Pero miren, la fuerza ya la tengo. Entonces la fuerza, voy a colocarla aquí. La fuerza. Fíjese que la fuerza está aplicada en ¿qué? En lo que viene siendo Z, o sea en K. Y miren que está hacia abajo, o sea, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. O sea, sería menos 300 en K. Sería menos 300 en K. Y esto va a estar expresado en newtons. Listo, ya tenemos todos los elementos. Ya simplemente voy a armar lo que viene siendo mi fórmula. Recuerden que esta fórmula yo la puedo expresar como una determinante. Entonces yo hoy la voy a expresar. Entonces yo puedo decir que el momento de A a B va a ser igual a... Pongo dos barras, ¿cierto? Yo coloco dos barras así, indicando que es una determinante. Acá le coloco I, J y K. O X, Y, Z, no importa como le coloque usted. Y voy a empezar colocando U, el vector unitario, que sería básicamente este. Miren, lo voy a colocar en la parte de arriba. Entonces sería 0.89, 0.44 y 0. Acá tengo el vector unitario. Y los otros voy a colocar en negrito, porque miren que estos son constantes. O sea, este vector unitario está multiplicando al producto cruz. O sea, el producto cruz solo se hace entre R y F. Entonces acá sería 0.6, 0 y 0. Porque mire que el radio vector posición es este y simplemente está en 0.6. Solo está aplicado en la componente en Y. Y ahora sería simplemente colocar la fuerza, que sería menos 300 en K. Entonces 0, 0 y menos 300. Aquí menos 300, y ahí lo tengo. Entonces aquí tengo básicamente mi determinante montado, ¿cierto? Ya simplemente operar esto. ¿Y cómo se opera eso por ahí? ¿Cómo hago eso? Entonces es muy fácil, observen. Entonces recuerden que el producto cruz de un vector es simplemente una multiplicación cruzada en diagonal. Primero que todo, recuerden que las partes de arriba que coloqué en rojito, con ese no se hace producto cruz. Con ese no se hace producto cruz porque es simplemente una constante, por decirlo así, que está haciendo un producto punto. O sea que al final queda una escalar. Entonces el 0.89 queda simplemente multiplicando 0.89 en el primer miembro. Y ya sería realizar el producto cruz en Y. Vamos a empezar en Y, ¿cierto? Vamos a empezar en Y haciendo el producto cruz. Entonces, ¿cómo hago para hallar lo que viene siendo la componente en Y? Usted lo que va a hacer tachar lo que viene siendo Y. Si yo estoy hallando Y, voy a tachar Y. Voy a tachar la columna de Y. Y voy a hacer el producto cruz con las que me quedan sobrando. Voy a hacer una multiplicación diagonal, es decir, voy a multiplicar esta por esta primero, miren. Es decir, sería 0 por menos 300 más, y ahora voy a hacer la otra diagonal, es decir, esta que tenemos aquí, que sería 0 por 0. Acá el signo es negativo. Recuerden que siempre es en
en X, la primera diagonal, menos la otra. Listo, entonces ahí tendríamos la primerita, esta la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Todo esto más, primero es más, luego va a ser menos, aquí, menos, ahora coloco la otra constante que sería 0.44 y vuelvo y hago el producto cruz. Miren, acá voy a quitar ya esto, ¿cierto? Ahora voy a hallarlo con respecto a J. Para hallarlo con respecto a J, pues yo simplemente tacho el eje J y vuelvo a hacer la multiplicación en cruz, que sería, vamos a ponerlo en amarillito, este por este, o sea, 0.6 por menos 300 menos, y ahora multiplico la otra diagonal, que sería esta por esta, que sería 0 por 0, y ahí la tendríamos. Más, miren, siempre es más, menos, más, siempre es intercalado, y la multiplicación siempre es en diagonal y el signo negativo. Ahora voy a hacer la última, que sería en K. Entonces para hallarla en K hago lo mismo. Entonces coloco la constante que está multiplicando, que en este caso es 0, multiplicado, para hallar en K, pues simplemente tacho la columna de K y hago el producto cruzado. Entonces sería 0.6 por 0, sería este por este, menos la otra diagonal, o sea, este por este, o sea, 0 por 0, entonces 0 por 0. Y ya todo eso se mete en la calculadora, o sea, todo eso queda en la calculadora y me va a quedar un escalar, porque como estoy haciendo producto punto es un escalar. Entonces al final me va a dar que el momento AB va a ser igual a 80.5 newtons metro. Porque recuerda que el momento es de newton metro. Y esa sería la respuesta del ejercicio.